Hola, mi nombre es Freddy David Quiroga Páez. Soy el secretario técnico del Comité de Conciliación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas, donde se trabaja de la mano con la Dependencia de Defensa Judicial. Desde allí se han construido políticas de prevención de daño antijurídico relacionadas con contrato realidad. Al mismo tiempo, también hemos trabajado para articularlas con los mecanismos de prevención de daño antijurídico y de riesgos dentro de la plataforma SIG. Por ello, nos estamos dirigiendo en este momento con los directivos y con todos aquellos funcionarios públicos que son supervisores para mostrar cuáles son las últimas tendencias de acuerdo a lo que ha expuesto el Consejo de Estado a través de su última sentencia de unificación sobre la contemporaneidad del contrato realidad. Comencemos. Actualmente se ha mencionado que los elementos que tiene el contrato de realidad básicamente se reduce en 4 grandes puntos, que son los estudios previos, la subordinación continua, prestación personal del servicio y remuneración. Esos elementos de interpretación que tiene el Consejo de Estado nos muestran cuáles son las dinámicas que debemos asumir como entidad para evitar la consumación de una constitución de contrato realidad. Básicamente subdividimos la temática en 3 grandes reglas. La primera viene haciendo referencia al término estrictamente indispensable que debe durar un contrato para evitar que se cumpla la configuración de contrato realidad. La idea es evitar esa continuidad contractual, de que no se presenten contratos seguidos uno tras otro, año tras año, con las mismas actividades. La otra regla es evitar que cada contrato se renueve con un término inferior a 30 días. Ello para poder interrumpir el término de solución de continuidad. ¿Qué significa esto? Cuando una persona dura desvinculada de una entidad pública por menos de 30 o de 15 días, se considera que es como si hubiese trabajado todo el tiempo de manera continua, ininterrumpida, generando una cadena de derechos. Mientras que si yo logro interrumpir esa sucesión de eventos, entonces configuraré la ruptura que me puede llevar a la prescripción y a la división de los diferentes temas para que esta persona no nos demande de una manera directa por un ciclo de tiempo demasiado grande, demasiado prolongado, lo que generaría una condena bastante onerosa. Como tercera regla, tenemos que no se debe generar una subordinación. Por ejemplo, tenemos como en esa tercera regla la determinación en el sistema de seguridad social. Debemos tener en cuenta que si nosotros como supervisores hacemos una gestión poco regular o donde no prestemos atención a temas como el pago oportuno de seguridad social o que se generen unos valores gracias a la subordinación, la entidad podría verse abocada inclusive hasta pagar esos valores de seguridad social que tuvo que cubrir el contratista a lo largo de su relación después de que se declare esa relación laboral. Hablemos sobre el tema de los 30 días y de la continuidad. En este asunto tenemos nosotros que, para que no se presente la continuidad o para que no se presente esa indisolución contractual, deberíamos preferiblemente interrumpir la contratación cuando haya que renovar contratos por lo menos 30 días. Me explico. Lo deseable sería que si una persona termina su contrato el 30 de diciembre, ese contrato sea renovado hasta el 1 de febrero de la siguiente vigencia, interrumpiendo esa continuidad que nos estaría afectando de manera tan gravosa. Sin embargo, hay que aclarar que esos 30 días, esa continuidad, no es una regla que no se pueda superar, de que no se pueda efectivamente hacer de otra manera. Es lo recomendable y para ello es aconsejable que a cada contratista se le mantenga periódicamente cambiando las actividades de su contrato, que no todo el tiempo tengan las mismas obligaciones ni que esté trabajando bajo la misma dependencia, desarrollando las mismas actividades.
De esta manera es posible de que nosotros podamos tener un control que le colabore a la entidad para poder nosotros interrumpir y tener más elementos de defensa y de juicio de valor para poder asumir una defensa de la entidad ante los diferentes juzgados cuando se llegue a presentar la situación. Ahora hablemos de la debida estructuración y planeación de la necesidad de los contratos de prestación de servicios. Hablamos inicialmente sobre los estudios previos, los supervisores. Cada persona que presta sus servicios ante la entidad debe estar consciente y verificar bien cómo se están haciendo esos estudios previos. ¿Para qué? Para que las actividades a desarrollar queden bien explicadas por qué no se pueden desarrollar por personal que sea de planta, por funcionarios públicos que estén vinculados a la nómina y además de que no existe una continuidad que sea permanente y que con ello no se esté estructurando una relación, unas características que obedezcan al vínculo laboral. Dentro de los contratos debe figurar que no debe haber subordinación. Nosotros no podemos pedirle a un contratista que cumpla un horario, que se mantenga disponible a determinadas horas o de manera incondicional. Lo más importante dentro de la relación que se hace allí y desde los estudios previos debe quedar estructurado es que este contratista debe mantener su independencia, su autonomía, no exigirle cumplimiento de horario ni cumplimiento de actividades específicas puntuales, simplemente que cumpla con unas obligaciones contractuales y que dentro de las actividades que está desarrollando no sean actividades del resorte normal y progresivo de las funciones de los servidores públicos que están vinculados a esa planta de cargos. Cuando nosotros estamos hablando de la ejecución del contrato, debemos tener en cuenta que esa ejecución de contratos no obedezca a estructurar una relación laboral, bien sea por subordinación, porque hay un cumplimiento de un horario o porque simplemente se le está pagando a ese contratista unos honorarios. Para que el contrato en realidad se configure, hoy en día debe quedar estructurado o más bien mal estructurado el diseño de esos estudios previos. Allí es donde planeación cobra especial atención para que ponga cuidado en la forma como se hacen esos estudios previos, que queden de una manera organizada, que queden de acuerdo a las necesidades institucionales y de que no sean repetitivos a lo largo de los espacios de tiempo. Pero además el supervisor es quien debe controlar que no se configure por lo menos uno de los 3 elementos restantes. Hablemos sobre todo de subordinación, porque obviamente cuando hablamos de remuneración, todos los contratistas deben tener remuneración. Los únicos contratistas que no van a tener remuneración son aquellos que de pronto tengan un vínculo gratuito, que es muy difícil de que se presente. Además, que no se establezca una subordinación. ¿En qué sentido? De que no se esté dando una relación donde se están dando órdenes directas como si fuera un empleado más. Y sobre todo, señores supervisores, no podemos hacer o exigir cumplimientos de horario, como por ejemplo, no podemos decirle a una persona que puede viajar o que no puede viajar a realizar actividades personales a pretexto de que debe cumplir con el contrato. Un contratista se supone que debe tener la autonomía y la independencia suficiente para poder cumplir con sus obligaciones contractuales en cualquier parte que se ubique, así sea fuera de Colombia. Entonces, la exigencia de que permanezca en las instalaciones, de que cumpla un horario, de que realice unas obligaciones de X o Y manera no es de recibo. Y nosotros como supervisores debemos asegurarnos plenamente de que las indicaciones de que nosotros estamos produciendo son ecuánimes y que no generan órdenes directas. Es por ello que desde la planeación de prevención de políticas de daño antijurídico, así como los riesgos que se han planteado en el SIC, se ha hablado de unas capacitaciones. Es por esa razón que estamos haciendo este video con la finalidad de darle instrucciones tanto a supervisores como a directivos sobre la necesidad de mantener una continua comunicación,
una continua capacitación para prevenir este tipo de acciones y así evitar condenas para la entidad y obviamente mm, tal vez acciones de repetición porque de pronto por una mala supervisión o por un mal direccionamiento de las directivas se configuraron las pruebas necesarias para constituir contrato realidad. Muy bien, de esta manera concluimos esta charla sobre contrato realidad. Recuerden, son 4 elementos que como supervisores y directivos deben tener en cuenta. Primero, que los estudios previos no queden siendo de una manera tal que me presente errores, dudas, suspicacias por la configuración de ellos dentro de su formación y dentro de su estructura. Como supervisores debemos cuidarnos de que no se constituya una subordinación continua, de que se haga una prestación personal del servicio y sobre la remuneración. Por ello, lo más importante que debemos tener como supervisores es no constituir una subordinación a través de órdenes que solamente serían propias para un empleado público.